Bueno, vamos a comenzar con el estudio acerca de las fiestas del Halloween y del Día de Muertos. Bueno, tenemos Halloween porque pues, es lo más común, ¿verdad? Lo más comercial, pero ya saben que en nuestro país pues es lo de el Día de Muertos, ¿no? Y aunque no son lo mismo, pues sí van de la mano. Entonces vamos a ir estudiando a ver qué es lo que la Biblia marca acerca de todas estas festividades y si podemos o no participar de ello. Si nosotros nos vamos a buscar en la historia, pues vamos a encontrar en dónde inicia esta celebración. Pero cuando pensamos que encontramos dónde inicia, resulta que no, que había otro trasfondo. Y después había otro trasfondo. Y otro, y otro, y otro. ¿Y hasta dónde creen que nos podría llevar? ¿En dónde pueden imaginarse que inicia esta festividad? Babel. Perdón, ya me callé. Vamos a descubrir el origen del Halloween. Génesis 11:4. Ajá. ¿De qué es esa imagen? De Babel. ¿A quién? La torre de Babel. ¿A quién, Babel? Ya saben que la Torre de Babel pues, fue una iniciativa meramente humana, ¿verdad? O sea, Dios jamás les dijo hagan una torre, no hagan nada. ¿Y cuál era la orden que Dios les había dado? Váyanse por todos lados, ¿no? Váyanse a Bueno, poblar toda la tierra, ¿no? El objetivo prepárense. que Dios tenía era que después del diluvio el mundo se volviera a poblar de la familia de Noé. Entonces la instrucción era esa, vayan y vuelvan a repoblar toda la tierra. Pero los descendientes de Noé pues bien sabiamente dijeron, no, ¿qué tal si nos quieren esparcir? Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces cuando nosotros leemos este versículo a veces no encontramos toda la profundidad de enseñanza que hay solamente en este versículo. Porque la mayoría de la gente aún piensa que el objetivo de Dios al destruir la Torre de Babel era evitar que el hombre llegara a Dios. Porque muchos tienen esa idea equivocada. Piensan que Dios no quería que el hombre llegara a Él, cuando obviamente es todo lo opuesto, porque Dios siempre ha querido que le busquemos, que nos acerquemos y que lleguemos más hacia Él. Entonces era más bien todo lo contrario. Para entender todo lo que hay oculto detrás de este texto, hay que hacer un estudio que se llama exegético. La exégesis es cuando nosotros tomamos un texto y vamos directo a los originales, en este caso el hebreo, y buscamos palabra por palabra para ver el significado más profundo de cada uno. Y es lo que vamos a hacer con este texto. Vamos a hacer una exégesis de Génesis 11:4. Eso oye, como que rima, ¿verdad? Pero no, nada que ver. Entonces dice que dijeron, vamos y edifiquémonos. Para empezar aquí, edifiquémonos, ¿a quiénes incluye? Pero vamos y edifiquémonos. O sea, aquí lo que está, esa expresión está excluyendo a Dios. Vayamos nosotros, tomemos una iniciativa nosotros solitos y edifiquémonos. La vamos a construir para nosotros. Edificar es construir. ¿Qué vamos a construir para nosotros? Una ciudad y una torre. ¿Qué son las torres? ¿Qué representa una torre? Ego. La torre siempre simboliza ego. ¿Se acuerdan aquel 11 de septiembre cuando tumbaron las Torres Gemelas? ¿Por qué es que todo el pueblo de Estados Unidos estaba tan triste, ¿cómo se dice? Tembeleque, así como que se querían caer? Porque les dieron en el ego. Porque les dieron en la torre, ¿verdad? porque ese ego, o sea, esas torres simbolizaban su orgullo, su poder económico. Entonces cuando tiran ese símbolo de su poderío, pues todos se quedan así como que con esa inseguridad. Entonces siempre cuando empiezan a hacer las torres, por eso ahí en Nueva York se conoce como la ciudad pues, de los grandes rascacielos, ¿verdad? Porque empieza uno a hacer una torre y dice, no, yo voy a hacer mi torre que llegue a lo alto, ¿no? Y si no me equivoco, la primera fue la torre de la Ford, si no me equivoco, que se empezó a construir ahí. Y de ahí empezaron a construir, sí, entonces yo también, y una más alta. Vamos a poner 5 pisitos más arriba para que sobresalga. Yo más, ¿no? Y después yo más. Y empezaban así hasta que todo el mundo tenía sus rascacielos, porque todo eso simbolizaba su ego.
Hasta ahí en la película, ¿no? Que lo vemos en lo de los Vengadores. ¿Se Tony acuerdan? Stark. Que también pone su torre el Iron Man, ¿no? ¿Por qué? Porque es el ego. O sea, de que ¿para qué vamos a edificar una torre cuya cúspide, aquí lo interesante y es donde empieza la exégesis, es en esta palabra cúspide? En hebreo es la palabra Rosh. ¿Qué significa? Gobierno. Ajá. Entonces la palabra cúspide realmente significa gobierno. Es como la cabeza, es como decir, ¿quién es la cabeza de tal lugar? Bueno, se refieren aquí en gobierno, ¿no? Entonces es la misma palabra en cúspide, cuya cúspide llegue al cielo. Esta es la siguiente palabra a examinar. La palabra cielo en hebreo es la palabra shamayim, que significa contemplar las estrellas. Entonces, si juntamos el significado de estas dos palabras, Rosh, cúspide, y Shamayim, que es cielo, ¿qué significa ya traduciendo? Una ciudad, una torre cuyo gobierno llegue al cielo, ¿no? Vamos a hacernos una ciudad y una torre cuyo gobierno sea a través de contemplar las estrellas. Por eso es que la Torre de Babel fue el inicio de todo lo que es la astrología. Allí es donde empieza el estudio de los astros, pero para atribuirle un gobierno. Ajá, ya saben que luego hasta la fecha está, ¿no? Que de repente compras una revista, un periódico, y muchos lo compran para ver qué dice su horóscopo. ¿Por qué? Porque se gobiernan por eso. Y ahí surge todo eso. Ahí surge todo eso del Walter Mercado, todo ese tipo de cosas. De Doña Misada. Sí, todas esas, ¿no? La Mira, todos ellos que... Pues ahí estaban sus abuelitos, ¿verdad? En esa torre. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Torre de Babel era hacer un observatorio para que cuando miraran, entonces ahí pudieran ver las estrellas y la atribuían. ¿Por qué? Porque cuando la gente empezaba a ver pues las temporadas, las fechas, se podían predecir el futuro. Hasta la fecha lo hacemos, ¿no? Cuando vemos el reporte del clima, porque es mirar al cielo para ver cómo va a estar el día de mañana o en un ratito. Pero eso nadie lo ve mal, ¿verdad? Porque eso es simplemente tratar de entender el clima. Es ciencia. Es ciencia. Pero cuando él empieza a poner ya un significado ya más como espiritual o así, más como de mi destino y todo eso, es cuando ya se desvía. Y es esa gran diferencia entre la astrología y la astronomía. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué es la astrología? Astrología, que astros, ya saben, lo del cielo, los astros. Logos, que es estudio, el estudio de los astros. Pero el estudio no era como un estudio científico, sino como ese estudio supersticioso para conocer qué es lo que me depara para mi vida el día de mañana. Entonces ya por eso empiezan, si eres Aries, no te cases con un Virgo, ¿no? Porque si no te va mal y te va a romper el corazón. Alguien ya leyó su horóscopo. ¿Sí? Entonces, volviendo a la Torre de Babel, el objetivo era hacer un observatorio para que los astros nos gobernaran, tuvieran ese gobierno. Y dice, y hagámonos un nombre. La palabra nombre en hebreo es Shem. ¿Qué significa? Fama. Es decir, y hagámonos famosos. Por si fuéramos, ¿qué? Esparcidos. ¿Y cuál era la orden de Dios? Era espárzanse. Entonces allí está obviamente una clara rebelión en contra de Dios. Ni siquiera pensaron en hacer. No pensaron en lo que Dios quería. Entonces dijeron, si algún día llega alguien como Dios quisiera venir y tú vete para allá, tú vete para allá, porque Dios les dijo, ¿no? Espárzanse. Entonces, ¿cómo vamos a poder reunirnos? ¿Qué tal si nos quieren perder así como a los perritos? Ya ven que cuando el perrito lo quieren perder, lo suben al carro, se van, lo bajan y vámonos. Para que no se regrese el perrito, ¿verdad? Pues así, si alguien nos quiere perder como perrito, sin casa, entonces nada más volteamos y ahí se alcanza a ver a lo lejos, se alcanza a ver esa torre, esa cúspide. Entonces nos regresamos a casa. Entonces ven, aquí estuvo realmente el pecado, todo esto. No era porque realmente el hombre quisiera llegar a Dios como comúnmente se creía. Es cuando decían, cuya cúspide nos lleva al cielo, querían llegar a Dios. No, le habían dejado a Dios de lado y se querían gobernar por los astros.
Cuando empiezan, o sea, aquí está arriba de esta torre, habían puesto un altar para hacer sacrificios ahí. Entonces decían, pues ahí vamos a ver a los astros, ahí que la estrella de no sé qué se conjuntó con la estrella de no sé cuál, y entonces pues ya es como que una señal, ¿no? De prosperidad, en fin, qué sé yo. Entonces decían, pues vamos a ofrecer el sacrificio, y empezaron a sacrificar. Resulta que cuando hacían el sacrificio, pues tenía más poder su astrología, porque las cosas funcionaban. ¿Por qué funcionaban? Pues porque los demonios empezaban a tomar lugar. Y a partir de ahí se crea lo que es hechicerías. Ahí empezaron que los conjuros, que todo ese tipo de rituales para lo que quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes que estaban ahí arriba, pues empezaban a relacionar las estrellas, las posesiones y los rituales y todo lo que se hacía. Y pues el diablo pues bien contento, ¿verdad? Porque lo logró distraer la atención del hombre hacia lo que sus ojos veían y no a lo que Dios decía. Pues ahí empezó, ya saben cómo terminó ese juicio, ¿verdad? Uh-huh. Pues dijo Dios, estos no se van a desistir de su obra, pues hay que bajar y darles en la torre. Entonces les confundió las lenguas y ya, se tuvieron que esparcir, si no, no lo hubieran hecho. De ahí de Babel surge lo que es posteriormente Babilonia, donde era Babel. Entonces en Babel se tenía principalmente la astrología, y en Babilonia es donde se empieza a desarrollar más ampliamente la invocación de demonios. Claro que no les decían demonios, ¿verdad? Les decían dioses. Uh-huh. El dios de esto, el dios de aquello, el dios del otro. Y pues esos dioses pues felices de contestar oraciones. ¿Han visto la película? La película, obviamente hablo de la cristiana, que se llama La Santa Muerte. Sí. Ahí en esa película, si no la han visto, véanla, se les recomiendo, porque ahí habla del ejemplo de cómo funcionan estos demonios. ¿Por qué? Porque tú nada más te dicen, mira, funciona, y te funciona, pues sí. ¿Por qué? Porque no le importa lo que pidas, lo que el demonio quiere es distraerte de Dios. Entonces, pues sí funciona. Entonces, aquí en esto todos los sacerdotes que a través de los años fueron desarrollando sus invocaciones, se crearon los libros más poderosos de hechicería y de brujería de aquellos tiempos, que hasta la fecha permanecen. Ahí nace lo que se le llama ahora la Biblia del Diablo, el Necronomicon. Hay dos, hay uno verdadero y hay uno falso. El falso es el comercial que creó un tal Anton LaVey, que es el padre del satanismo, pero existe otro verdadero, que es donde vienen todos sus rituales, que están consagrados, los mismos libros están consagrados. El libro en sí está endemoniado. Entonces tú abres el libro y realmente salen demonios. O sea, de ahí surgió todo esto. Entonces, pues de ahí, como Dios los esparció, se empezaron a llevar todo ese tipo de cosas a muchos lados más. Entonces de ahí nace todo lo que es la hechicería. De ahí surge una cultura, que son los celtas. Ya habían oído hablar de ellos, me imagino. Como que es muy común en estas fechas hablar de los celtas, porque son obviamente los que originaron todo este tipo de cosas. Del Halloween, del amor. Entonces, bueno, no sé si alcanzan a distinguir aquí el mapa. Empezaron pues, obviamente digamos que era el centro del mundo, ¿verdad? Porque estaba en medio de Europa. Esta parte cafecita es donde surge, y la parte verde es donde se fueron expandiendo. La parte verde más clarita es donde se estuvieron ya por último ahí asentando. Quisieron ir hacia el sur, pero no se los permitieron las otras culturas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se fueron hacia el norte, ¿verdad? Si no te dejan ir a un lado, pues te vas para el otro. El punto está en que se empezaron a regar por todo el mundo. Entonces todas estas raíces de hechicería se fueron para todo el mundo. Y obviamente al combinarse con las creencias que se iban ya con pequeños ahí locales y todo eso, o sea, las pequeñas comunidades que se iban haciendo, pues iban desarrollando variaciones de esa creencia. O sea, ¿los babilonios son los celtas? No, pero de ahí surgieron los celtas. O sea, dentro de los babilonios. O sea, en Babilonia sale todo lo que es la hechicería. Y los celtas fueron una como tribu, por así decirlo, que se basaba al 100% en esto. Pero ellos eran nómadas. Entonces empezaron también a propagar todo eso.
Entonces, donde se asentaron más fuertemente, pues fue en España, Francia, Inglaterra e Irlanda, principalmente, entre muchos otros, donde en menor grado empezaron a influir. Entonces, todas sus raíces empezaron a crecer o a formarse en estos países, España, Francia, Inglaterra e Irlanda. Y cada una de esas naciones pues le fue poniendo su propio granito de arena, ¿no? A cada una de estas creencias. ¿Cuáles eran sus bases religiosas de esta comunidad? Adoraban primeramente al sol. El sol es el objeto más adorado y venerado en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? En muchas culturas. Pero precisamente porque ellos son los que empezaron a regar esta creencia. Obviamente si los babilonios adoraban los astros, pues cuanto más al sol, que era la figura de prosperidad, de luz, de todo lo bonito, ¿no? Del mundo. ¿Por qué? Porque en la noche pues hay frío, hay miedo, pero cuando amanece pues ya todo cambia, ¿verdad? Llega el calorcito. Entonces el sol pues siempre representaba todo lo bueno de la humanidad. Se adoraba también al fuego. Son los que empezaron también a ofrecer sacrificios en fuego, porque pues, el fuego pues, es una fuerza que pues, es poderosa, ¿verdad? Al final. Y a toda la naturaleza. Son los que empezaban a hablar de la madre tierra, la madre naturaleza, y que todo está ahí en todos. Y de ahí se derivaron muchas religiones, de toda esta base de adoración, el sol, el fuego y la naturaleza, dependiendo la zona geográfica a donde se fueron. Cuando llegaron a la India, ellos pues, empezaron a desarrollar el hinduismo en base a la naturaleza. Entonces decían que todo tenía esa divinidad y todo regresaba a la tierra y el karma y todo eso. Cuando estos llegaron a Asia, pues empezaron a hablar se desarrolló el panteísmo, que es la creencia de que Dios está en todo. Ajá, y en esta pluma, pues aquí está Dios, adentro de esta pluma. Dios está dentro de todas las cosas. Y en fin, así dependiendo a qué civilización se fueron esparciendo. Ahora vamos a hablar de sus sacerdotes. Los sacerdotes celtas se llamaban druidas. Eran los sacerdotes de la religión celta y representaban la clase alta de su civilización, entre los cuales estaban los filósofos, médicos, astrólogos. O sea, todo, si querías ser alguien dentro de esa civilización, pues tenías que ser un sacerdote, un druida. O sea, no solamente eran los sacerdotes, sino que el ser druida era ser de la alta, ser de los meros. Y aquí vemos una representación de cómo eran sus vestiduras. Se dan cuenta que tiene una lunita y acá su cetro. Porque pues, obviamente serán los astrólogos. Viene la batalla, Dios contra los celtas. ¿Qué pensará Dios acerca de ellos? Ya estaban confundiendo su pueblo. Son unos bobos. ¿Creen que Dios dijo algo en la Biblia acerca de ellos? Sí. ¿Qué dijo? Bueno, si dices que adoraban al fuego y todo eso, entonces supongo que el texto que dice maldito aquel que haga pasar a su hijo por el fuego y todo eso era referente a ellos, ¿no? También, bueno, ella era una civilización que ya era como una segunda generación, o bueno, unas generaciones posteriores más bien, pero sí, o sea, la base era la misma. Aquí vemos una imagen de cómo eran esos rituales de los celtas, porque como adoraban la naturaleza, ellos buscaban los árboles grandes, frondosos, como símbolos de prosperidad, y ahí en esos árboles ahí ofrecían sus sacrificios y eran donde hacían todos sus rituales. Entonces el árbol en sí se convertía en un objeto de adoración. Y aquí dice en Deuteronomio 12:2: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Si tú no conoces este contexto, tú lees la Biblia y dices, ¿cómo que de todo árbol frondoso? Aunque pues, ¿a poco los árboles son malos? ¿No? Pero aquí en el contexto recuerden que dice, todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Entonces está hablando que había quienes buscaban los árboles frondosos para hacer sus rituales, lo cual atando cabos en cuanto a la historia nos marca. La historia dice
que los que hacían eso eran los druidas, eran los que buscaban esos árboles frondosos. Entonces obviamente la Biblia no te va a marcar así como que no le hagas caso a los druidas, ¿verdad? Sino como que no hagas caso a ninguna práctica pagana. Entonces realmente sí había una indicación bíblica en contra de ellos. De ahí se deriva otra secta llamada Wicca. ¿Habían oído hablar de ella? Sí, las brujas. Uh-huh. Las Wiccas son las brujas. Es una derivación celta que inició en Inglaterra. En Inglaterra, como esta adoración a la naturaleza se empezó a desarrollar más y más y más. ¿Han visto esas imágenes que ahorita en estas fechas se ve mucho de los gorritos de punta y las escobas y todo eso? O sea, a esas brujas se refería, aunque ya obviamente ya hay mucha deformación, ya mucha imaginación, ¿no? Pero era referencia a esas Wiccas, a esas brujas que adoraban la naturaleza. Cuando van a ver después en las clases, bueno, quien está tomando el instituto, en las clases de historia, cuando llega la iglesia a América, por medio de Inglaterra a Estados Unidos, cuando se coloniza Estados Unidos, llega esa iglesia que eran los protestantes anglicanos. Llegan, pero junto con ellos llegan coladas algunas Wiccas, algunas brujas. Que claro que ahorita se generaliza como brujas, pero también había brujos, ¿verdad? O sea, era una costumbre generalizada. Y la base de esto era el karma, que también algo de eso se fue más hacia la India. Pero el karma básicamente es lo que tú haces y te regresa. Entonces, si tú investigas de la Wicca en internet, te van a decir que la Wicca no es brujería ni es nada malo. Es solamente una armonía con la naturaleza, con la madre tierra, y que tú hagas a los demás lo que quieras recibir, y todo eso muy, muy santo, muy bonito. Hasta cómo se visten ahorita. Sí, como una filosofía de vida. ¿Sí? Y ahorita está saliendo más porque están que con sus rituales, que con las flores y que con los árboles, y ahorita está bien metido ahorita aquí en México. Sí, se está propagando mucho aquí en México en estos tiempos. Incluso hasta hace poco que hubo un fenómeno llamado la luna azul, no hablo de la luna de sangre, sino de una que se llama la luna azul. ¿No se enteraron? No, me quedé en la de sangre. La luna azul se le llama cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes, porque los días se recorren, o sea, coincide que hay luna llena empezando el mes y al final del mes vuelve a llegar a alcanzar a ver otra luna llena dentro del mismo mes. ¿Por qué le llaman luna azul? Pues ya son costumbres ya ideológicas, ¿no? Realmente no era no es que se vea azul ni nada. Algunos dicen que se ve un poquito más grande, que tiene más influencia en la gente, y cosas que no tienen ningún sustento en lo absoluto. Sin embargo, cuando fue eso hace unas semanas, ese fenómeno, vi allí en internet un montón de publicaciones de rituales. Y decían, no, tú ven y ponemos tu nombre en la cadena de oración del ritual de la luna azul, y ponían ahí las peticiones y tu nombre, lo escribían en una hojita. Pero esa hojita la ponían sobre una hoja de ¿cómo se llaman? Las que flotan donde se paran las ramitas. Bueno, de esas, ¿no? Como lirios, ajá. Y las ponían así, las echaban así en el río así, para que se vaya, y ahí la madre tierra hará realidad tus ilusiones. Esos son rituales wiccas. Y la gente dice, es que tienes que ser espiritual. A eso le llaman espiritualidad. De hecho, hasta la persona que estaba haciendo ese ritual tuve por ahí una diferencia de opiniones. Pero bueno. Entonces aquí vemos la foto de cómo era ese ritual. O sea, todos agarraditos de las manos, todos ahí en armonía con la naturaleza. Se dan cuenta, aquí está el sacerdote, lleno todo de florecitas, todo ahí, todo amor y paz. ¿Por qué? Porque, pues esa es la ideología, ¿no? Hacerse uno con la madre naturaleza. Sí, están haciendo mucho eso, igualitos, así se ven. Y si se dan cuenta, aquí está la profetisa con su libro de brujería, y tiene su estrellita. ¿Por qué? Porque la base es celta, o sea, tienen sus libros de conjuros. Hasta por ahí hace unos 10 años salió o menos, tal vez, salió una película que se llamaba Jóvenes Brujas, no sé si alguien eran wiccas. Entonces tenían eso y que todo se les regresaba cuando empezaron a hacer eso para el mal, se les regresó. ¿Por qué? Porque querían defender que la Wicca es algo bueno.
Bueno, y para todo esto, ¿qué significa Wicca? Son siglas. Witches International Coven Council Association. En español, pues el Concilio Internacional de Brujas. Asociación del Concilio Internacional de Brujas y Brujos. Eso significa. Ah, sí. No me te faltó. Y pues esos Wiccas pues se desarrolló mucho en Estados Unidos, obviamente en otras partes de Europa también, pero de Estados Unidos pues llegó a México. Incluso ahorita actualmente hay una escuela nacional de Wicca en México. ¿En serio? Sí, de hecho esta imagen de acá de abajo, desde ahí, es de esa. Yo creo como le ponen ahorita. Lo que está poniendo aquí en México es lo de las flores de Bach, creo. Ajá. Y son igualitas, así se ven, y igual es una la que principal y trae sus florecitas en el cabello. Es que ahí está todo mezclado, porque eso de las flores de Bach ya es de la Wicca, pero ya mezclado con la New Age, que es nueva era, y otras corrientes también más actuales, ya todo mezclado. Todo muy espiritual. Sí, porque ya mezclan también lo que es la adoración de los ángeles, y ya es una mezcladera de creencias, pero horrible. Qué barbaridad. Entonces, bueno, también ahí se deriva todo esto. Ya van viendo hacia dónde va, ¿no? Cómo se va desarrollando todo ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces, regresando a aquellos tiempos, se empezó a desarrollar el culto a Samaín, que era el que decías hace rato. ¿De dónde se derivó? ¿De los celtas o de las Wiccas? De los celtas. O sea, los Wiccas fue una derivación, pero volvemos a la raíz, ¿verdad? Que son los celtas. El 1 de noviembre de nuestro calendario, o sea, para ubicar la fecha, coincidía con el día 1 del mes llamado Samonis. Así le llamaban ellos, ¿verdad? Que nombre que traducido al irlandés era Samaín. Obviamente ya vemos en qué país se desarrolló, ¿verdad? En Irlanda. Samaín. Este era el año nuevo celta. Obviamente pasa el tiempo y Samaín ya deja de ser el nombre del mes para convertirse pues, en el nombre del dios de esa festividad, de ese tiempo. Al año nuevo se le atribuyó la deidad Samaín, pero en sí era el nombre del mes. Era el primer mes, o el mes de las cosechas. Entonces, ¿de qué les remite esta imagen? ¿Qué es esta imagen? ¿El árbol frondoso? ¿Pero qué tiene de particular ese árbol? ¿Árbol de otoño? Están rojas, rojas. Otoño. Ah, exacto, el otoño, ¿verdad? Porque se dan cuenta es un arbolito ya seco, se está deshojando. Y esto es una referencia a la muerte. Es que aquí no se ponen rojas. Aquí no, pero allí Se sí. ponen amarillas y azul. Para ellos no existía el otoño como nosotros lo tenemos, ¿no? En París no había otoño. No había Antonios, ¿verdad? Así que... broma. Así que el año nuevo simboliza la transición entre dos temporadas. Ya saben que ahorita estamos pues en otoño. Entonces, cuando en ese tiempo pues vemos como todos los arbolitos empiezan, visiblemente a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque caen las hojitas, se empiezan a poner paliduchos, se empiezan medio a secar. Todavía no empieza realmente el invierno, ¿verdad? Pero ahorita es el tiempo en que se ve la muerte, visiblemente, en la naturaleza. O sea, eso es lo que lo que se basaron estas culturas para hacer esa relación entre la fecha y la muerte. Y muchas, ¿verdad? Muchas culturas. Por eso es que coincide. ¿Por qué? Porque es lo que ven. Entonces, ¿la primavera qué representa? La vida. La vida y la prosperidad. ¿Por qué? Porque en primavera ya saben que hasta salen siempre los pajaritos cantando y maripositas y... No, todo así bien bonito, Blancanieves cantando. Bambi. O sea, siempre como que la primavera pues es cuando empiezan a florecer los campos y todo se ve bien bonito, ¿no? Entonces primavera pues es la prosperidad y la vida. ¿Y el invierno? ¿Qué será? Carencia y muerte. ¿Por qué? Porque es la temporada fría donde todo está más sombrío, no hay tanta luz en el día porque está todo nubladito, está más feíto, ¿verdad? Entonces representaba la carencia y la muerte. Por lo tanto, ahorita en este tiempo pues estamos en esa transición entre la vida y la muerte.
esa era la base para comenzar con todo este tipo de rituales acerca de la muerte. ¿Podemos hacer? Irónico que pusieron supuestamente Navidad en invierno. Ujú. No. Curiosamente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se realizaba el culto a Samaín, porque recuerden que se convirtió en una deidad, ¿verdad? Entonces era el dios principalmente de la muerte. Uy, se me tétrico eso. A ver. ¿Sí? Entonces se creía que este día, 31 de octubre, el mundo de los vivos se juntaba con el de los muertos. Y el dios Samaín abría la puerta para que los espíritus pasaran libremente. Por eso cuando empezaban a pasar los espíritus, pues los árboles comenzaban a morir, todo empezaba en decadencia. Pues no es que los espíritus ya están libres. Bueno, entonces pues todos los demonios podían salir, los muertos saliendo y había contacto de la muerte con los vivos. Entonces los sacerdotes, los druidas, se disfrazaban para ahuyentar a los espíritus. Ya saben que un sacerdote es el que intercede, ¿verdad? Porque eso es un sacerdote, un intercesor. Entonces se disfrazaban para ahuyentar a los espíritus. También decían que cuando se disfrazaban se convertían en lo que se disfrazaban. Entonces, curiosamente derivado de esta creencia, en algunas culturas todavía en este tiempo se pone un espejo. Se pone un espejo porque dicen que cuando el demonio llega a la casa se ve y se espanta. Y esa es una creencia, bueno, se me hace absurdo, pero algunos lo creen. Las puertas, ¿no? Ajá, las puertas de las casas. Los cuadritos, a ver si ya estás para pentágono, Ajá, y ahí está mezclado con más cosas, ¿no? triangulito y Pues para que todo se te regrese, toda esa mala vida. Entonces, bueno, tenían esa idea, ¿no? Se disfrazaban de demonios, ¿para qué? Para hacerle frente a los demonios que venían. Y ellos cuando se disfrazaban se tomaban esa identidad de demonios. Entonces, pues ya saben en qué derivó todo esto, ¿verdad? En que ahora los niños se disfrazan bueno, ahí dice como que está más relax, pero ¿de qué se disfrazan los niños? No, tía, se ve bien feo. Hasta eso ahorita ya como que ya se disfrazan de más variedad de cosas. No, pero ya están regresando otra vez a más demoníacos, más así. Sí, pero sí de lo que uno está acostumbrado, que se debe uno de disfrazar, pues es que de la muerte, que de vampiros, de brujas, de momias, de Frankenstein, en general, de demonios. Ajá. ¿Por qué? Porque se están atribuyendo el convertirse en demonios para evitar a los malos espíritus. Entonces, de entrada, de ahí viene lo de los disfraces. Ahora, ¿qué pasaba en ese día? Estos sacerdotes, los druidas, salían de casa en casa a pedir ofrendas para que los espíritus no los atormentaran. De ahí surge la frase dulce o truco, que antes era o das tu ofrenda o los demonios vienen y te hacen un desastre. Era casi una amenaza. Si no tenían o no querían ofrendar sus cultivos, sacrificaban a sus hijos, ¿no? Pues entonces, para que no caiga la maldición en la ciudad, pues se llevaban a los hijos o a las vírgenes y las hacían su fogata general, y ahí llevaban todos los sacerdotes disfrazados de demonios y órale al fuego para que los demonios se calmen. Obviamente, ¿quiénes salían beneficiados? Pues los sacerdotes. Raro, ¿no? Eso no pasa. ¿Cómo que? Eso no pasa aquí, quién sabe. Pues así dice la historia, yo no escribí la historia. Ujú. Cuando en un hogar pagaban su ofrenda, se les dejaba un nabo tallado con una vela dentro, como señal de que su pago, para que estuviera seguro. O sea, es decir, ya pagó de su recibo para que los demonios supieran que no. Entonces ponían ahí un nabo, lo tallaban por dentro y adentro le ponían una vela como señal de que ese ya. Resulta que cuando los irlandeses llegaron, ¿se alcanzan a ver la imagen? Los tres. Entonces iban todos los sacerdotes disfrazados de demonios, ahí estaba la hoguera, iban los sacerdotes a las casas, iban con sus nabos, con sus cortes, ¿sí? Para que se viera la luz, y entonces decía, tú ya pagaste, ahora ahí te dejo tu nabo, y ahí vamos a que sigue. Y después les hicieron hojitas de triángulo y boquitas así, ¿no? Uh-huh. Cuando esta festividad ¿de dónde quedamos que era? De los altos. En Irlanda. Ajá. Y hubo un tiempo donde hubo tiempos muy difíciles en Irlanda en cuestión de prosperidad, de economía. Entonces muchos emigraron ya, obviamente muchísimos años después, emigraron a Estados Unidos.
Cuando llegan a Estados Unidos quieren hacer su festividad de este culto a Samaín, y no encontraron nabos, porque en Estados Unidos no hay nabos, como bien en Irlanda. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí había calabaza, ahí no había nabos, pero había calabaza. Entonces dijeron, pues esta no sirve. Y de ahí nace la famosa calaverita, la calabaza tallada. Pero era para hacer referencia a eso mismo. ¿Seguimos? Sí. Entonces, pues aquí hubo una transición, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan? ¿Cómo que se imaginan que sería ese momento para los ciudadanos? No, pues bien feo. Era un día de terror, o más bien dicho, una noche de terror. Porque todos a esconder a sus hijos, de ching, no tengo para qué ofrecerle a los demonios, pues a esconder a los hijos, ¿no? Pero si no, los sacerdotes pues ya tenían, no, muchos ahorraban, dice, para ofrendarle al sacerdote para que De hecho, no vinieran los demonios. podría ser que ahorita disfracen a los niños, porque si decían que se convertían en lo que se disfrazaban, entonces decían, bueno, disfrazamos a los niños así y así ya no se los llevan porque ya también son demonios y ya, ¿no? Ujú, puede ser. Tiene lógica. Ujú. Aunque realmente, bueno, en ese tiempo los que se disfrazaban pues eran Los sacerdotes. los sacerdotes, no los de casa. No, pero digo Porque que ellos ahorita. tenían miedo. Ajá, bueno, sí. A lo mejor de ahí pudo haber. Pero es que precisamente es porque está esta transición, porque era un día de mucho dolor, de sufrimiento, porque era una matanza horrible. Toda la ciudad estaba aterrorizada. Entonces, al pasar estos años, la costumbre pues va cambiando. ¿Por qué? Porque al principio pues, eran homicidios y abusos, ¿verdad? De los sacerdotes, de todo eso. Pero después pues hay lugares donde se fue abriendo más como que otras creencias, otras ideologías, y de repente como que no le hacían caso a eso. Entonces pues no, se dan cuenta como que pues, no pasa nada, ¿no? No llegó ningún demonio, no pasó nada ese día cuando no ofrendé. Entonces después se convirtió en un rito de adoración teatral. ¿Qué quiere decir? Que lo hicieron como una representación teatral. Como que es que nuestros abuelos tenían esta idea y nosotros hacemos una representación. Lo que ahora hacen con lo de Navidad, con lo del el pesebre y el niñito, entonces algo teatral nada más. Ajá. Después siguen pasando los años y se convierte en una festividad tradicional. Y después de que, qué bonito de disfrazarse y todo eso, y poco a poco, así muy sutilmente, va evolucionando hasta que ya es algo bonito. Entonces ya se olvidaron de todos esos homicidios, de esos abusos, de todas esas matanzas que había, de cómo aprovechaban de la ignorancia de la gente. Se les va olvidando. Y hasta la fecha, por eso es que ahorita muchos dicen que pues, es algo bien bonito, ¿verdad? Que festejar Halloween y todo eso, porque es un día de gozo, de alegría. Y se olvidaron de todo el trasfondo que había. Entonces, por eso es que, bueno, no sé si alguien tuvo ya la oportunidad de ver o se enteró de todo el conflicto que hubo ahorita con un video que por ahí sacó Jesús Adrián Romero, Ajá. que hizo toda una polémica porque él celebra Halloween, que se debe celebrar. Y después todo el mundo se le echó encima y después sacó otra carta para quererse justificar. Lo único que hizo fue hundirse más. Ya se hizo todo un relajo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Jesús Adrián Romero, Ahí aplica de toda palabra ociosa, vas a dar cuentas. él se justifica en esto. Entonces es una festividad tradicional de alegría y de todo. Y quienes quieren ver los demonios en todos lados son los cristianos. Y él se ¿Y el qué? justifica. ¿Eh? Sí, por eso es que dice que él no quiere... Es cristiano. Es cristiano. Es cristiano. Es que, bueno, en su forma de ver, pues es que en Estados Unidos es una festividad tan común que pues no ven o no quieren ver lo malo. Por eso muchas iglesias lamentablemente celebran eso. Lo cual pues, obviamente no puede ser. Pero bueno, ahorita llegamos más a ese punto. ¿Por qué? Porque después cuando llega el cristianismo, obviamente convertido en catolicismo, ¿qué pasa con este culto? Se empieza a cristianizar. En el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día para festejar a todos los mártires. ¿Cuáles son los mártires? Esteban, todos que murieron así, ¿no? Los que murieron por su fe, ¿no? Esos son mártires, alguien que muere por su fe. Entonces, todos los mártires eran una referencia a todos aquellos que murieron en el Coliseo Romano, todos los que murieron dando su vida por defender el Evangelio. Como vemos aquí en la imagen, a muchos los echaban ahí en el Coliseo, todos ahí los sacaban, y después sacaban a los leones hambrientos. Y ahí se gozaban viendo cómo los leones masacraban a los cristianos, los despedazaban. Y todos los cristianos, pues ahí todos orando, ¿no? Dice, Señor, ahí te voy.
Sí. Échame, Señor. Porque bueno. Ujú. Pero no negaron su fe, ¿no? O sea, eso es lo importante de estos mártires. Que a pesar de verse en una situación en que ya la muerte les llegó de una manera horrible, ellos permanecieron firmes. Entonces, pues la iglesia católica pues empezó a festejar a este día de todos los mártires. ¿Avanzamos? Sí. Después, el Papa Bonifacio IV, por ahí del año 615, transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, que era un panteón, en un templo cristiano, dedicado a todos los santos, que era era adaptar sobre todos los mártires a todos los santos. Inicialmente se celebraba el 13 de mayo. Si se dan cuenta, el 13 de mayo con el 1 de noviembre como que no tiene nada que ver, ¿no? Pero ahí empezaba todo este manipular. Primero se hizo el Día de Todos los Santos. ¿Es el año 615? Ajá. Sí, alrededor del año 615. Ya saben que todo esto de fechas como que luego ni siquiera son muy exactas. Después, en el año 741 aproximadamente, el Papa Gregorio III cambió la fecha. ¿Por qué? Porque recuerden que hay que ir adaptando, ¿verdad? Porque muchos celebran el 1 de noviembre como el día de que los que murieron y la muerte y todo eso. Pues entonces nosotros tenemos un día para celebrar a todos los que murieron como mártires. Son todos los santos. Pues le cambiamos la fecha. Pues de todos modos, sea en mayo, sea en noviembre es igual. Pues mejor lo cambiamos al 1 de noviembre. Que era el día de la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces pues aprovechamos, ¿verdad? Dedicamos la capilla de todos los santos. Ese día ya tenemos pretexto para celebrarlo ese día. Y así tenemos más paz con la gente. Ya saben que siempre la estrategia católica era esa, ¿verdad? Porque cuando igual llegó el catolicismo a México, ¿a quién celebraba México? ¿A quién festejaba? Tonantzin. A Tonantzin. Entonces, ¿qué dijo el catolicismo? Híjole, pues estos no van a soltar a su Tonantzin. Entonces, les cambiamos el nombre a María. Vamos a ponerle un disfraz, ¿verdad? Entonces ya, es que Tonantzin para nosotros es María. Entonces, pues, igual, ¿no? Pero bueno, se la creyeron. Y es María de Guadalupe. Y así, o sea, es una estrategia ir como que adaptando, se le llama sincretismo, para que puedan aceptar las ideologías que uno trae. Darle a la gente lo que quiera. Darle lo que quieras, ajá. Entonces, bueno, sigue pasando el tiempo. Y en el año 840 el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente, obviamente hablando de la Iglesia Católica, pero o sea, hacerlo como una festividad oficial. Como fiesta mayor, esta también tuvo su celebración vespertina en la vigilia para preparar la fiesta, el 31 de octubre. O sea que luego se hizo esta previa, que era en este día, 31 de octubre, en la nochecita. ¿Qué es vigilia? Una velada. Es una velada, nos ponemos en la noche ahí a celebrar y orar, a seguir. Bueno, entonces, ¿cómo se convirtió eso en Halloween? Pues, dice, a esta vigilia vespertina que era de este 31 de octubre, que era el día anterior a la fiesta de todos los santos, dentro de la cultura inglesa, se tradujo al inglés como All Hallows Eve, que es la vigilia de todos los santos. All, ¿qué es all? ¿Qué es all? Todo. Hallow es ya una derivación de la palabra holy, que es santo. Even es de Eve, que es víspera o llegada. Entonces, en la víspera de la llegada de los santos. Entonces, con el paso del tiempo, su pronunciación fue cambiando. Recuerden que el inglés también fue evolucionando, así como el español. Primero, All Halloween Eve. Posteriormente se cambió All Halloween, para terminar, pues como lo conocemos hoy, Halloween. Simplemente. Ajá. Entonces ya era como que la fiesta para recibir a todas las almas de los santos. Y ahí surge el famoso Halloween. Qué bonito, ¿no? Se escucha.
Sarcasmo incluido. Está bonito. Ajá, está bien. Está tremendo. Pues a ver, ¿cómo se va, cómo todo encubriendo algo que era para manipular, para robar, para matar, para... Ay, sí, de ladrón. Para los demonios. Eso sí era ladrón, pero este era ladrón, ¿verdad? Entonces, después, ya desde el año 998, San Otilio, abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada fiesta de los fieles difuntos, la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa. Ahí viene como que la siguiente adaptación, ¿verdad? Entonces ya el 2 de noviembre pues ya era para todos los que murieron. ¿Por qué? Porque el primero era para todos los santos, pero después ya era, el 2 ya era para todos los que murieron en general. Para aquí no se discrimina a nadie. Pues antes. Con los altares. Entonces, pues, en México prehispánico pues también ya había llegado, ¿verdad? Todo ese culto a los muertos, a la muerte, todo eso. Entonces en el México prehispánico no se tenía el concepto de cielo o infierno. Ellos no creían que si te portas bien te vas al cielo, te portas mal te vas al infierno. El destino eterno no dependía de tus obras, sino de la forma en que morías. Si mueres de una forma te vas a un cielo, si te mueres de otra forma te vas a otro lugar, y así dependía. Hasta había un cielo en que te podías ir hasta con tu perro. ¿Por qué creen que ya no hay solescuntles? Pues se enterraban con el perro. Sí, porque como era el perro mexicano. El lugar, lo que nosotros estudiamos en la Biblia como Hades o Seol, en México se llamaba Mictlán, que era el lugar de los muertos. Ahí era donde todos por muerte natural, ahí se iban. Por eso también los días. Por eso también los días. Como Dios. Ajá, porque por ejemplo hoy, le pusieron su ofrenda para los que habían muerto en accidentes. Y el 29 les ponen a los que murieron asesinados. Y el 31 a los que murieron no sé cómo y así. Sí, cada muerte tenía su lugar de destino. Entonces, o sea, en México se hace esa distinción de formas de morir. Porque ponen hasta sus ofrendas, depende de los gustos y de cómo haya muerto el día que le tocó. Ajá, exacto. Entonces había esa gran diferencia. Tenemos En los muertos hay discriminación. Mictecacihuatl. Ella era la dama de la muerte, que al pasar del tiempo se convirtió en la Catrina. O sea que Diego Rivera le atinó. O sea, tomó el folclore mexicano, o sea, la adaptaron y todo eso, ¿no? Y tenemos a su esposo, Mictlantecutli, que es el señor de la tierra de los muertos. Por eso está Mictlán, igual que Mictlán acá arriba, el lugar de los muertos. Y aquí está incluido Mictlantecutli, que es el señor de la tierra de los muertos. El Catrín y la Catrina. El Catrín y la Catrina, pero ese no era Catrín, ese ya era otro. Ay, perdón. ¿Los conocen? ¿Vas a poner otro punto o no? ¿Eh? ¿Vas a poner La otro Catrina punto? sí, pero la Voy a poner las fotos. ¿Los quieren conocer? Sí, voy. Se los presento. Aquí está Ah, esa sí la había visto. y pues, obviamente su esposa la Calaca. La doña. esposa. El otro no lo había visto. No. Ajá. ¿Qué Ahí se cultura pone era en su esa? trono. Su poder, ¿no? Y ahí mismo se ve que él Sí, tiene el poder, ¿no? Ajá. Está más arriba que ella. Es el que llegaba y se llevaba a los muertos, a las almas de los muertos. Si se dan cuenta también, o sea, tal vez no se aprecia muy bien, pero también es un esqueleto, mira, se ve las costillas, se ve la calavera. Y su penachín. Sí, es peluchín. Está bien grandote, ¿no? Obviamente si nos metemos más en la cultura prehispánica hay mucho más simbolismo, ¿no? Todo tiene un porqué.
Entonces pues se creía que durante esta festividad los espíritus podían regresar a visitar a sus familias. Por lo que se colocaban pues, altares y ofrendas para que los visitantes pues disfrutaran de la visita. Entonces, ahí se pone ahí que la comida favorita, eso ya pues, lo han escuchado mucho, ¿no? Que se pone que lo que le gustaba a fulanito pues se lo ponemos ahí porque va a venir de visita. Ahí también está aplicando lo de hace rato, ¿no? Que Samaín abría las puertas y podían meter Entonces los espíritus. difuntos podían regresar. La diferencia es que con Samaín eran los demonios y en México ya se creía que eran las almas de los difuntos nada más. Qué torcido ya está. Entonces había muchas cosas en común, pero también muchas cosas diferentes por las culturas. Entonces, bueno, también ya el pan de muerto pues es otra historia, ¿no? Que el pan de muerto significa los huesos, Los huesitos. son las osamentas. El cuerpo, el cuerpo del pan me refiero, simboliza pues, lo que era el cráneo y todo lo que está aquí arriba, las tres figuritas pues eran los huesitos, todas las extremidades. Y por Mucha también ponían sus imaginación. calaveritas y todo. Sí, pues obviamente. O sea, hay muchos significados, ¿no? No nos vamos a profundizar en eso porque no viene al caso. Pero bueno, ya saben que si tienen familiares o hijos en las primarias, secundarias, pues ya ven que ponen sus diferentes altares de las culturas, según la región era diferente, fue muchas formas, ¿no? Pero la base pues, es esa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque venían... Yo me acuerdo que cuando yo estaba chico, obviamente no conocíamos de todo esto, mi mamá me decía que ese día pues venían las almas de mis hermanos que fallecieron, ¿no? Entonces yo decía... Y se escuchaban un montón de risitas. Sí, yo me ponía a voces hablar de con niños. ellos y todo, porque yo pensé que sí venían. Porque Yo también no les sabíamos, hablaba. ¿no? Entonces, pues bueno. Lo más irónico es que uno se quedaba, uno de los bebés se quedaba. Bueno, cada quien Era sus un demonios, bebé. ¿no? Era mi hermanito. Travieso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en México pues empieza a darse obviamente ese mismo sincretismo, que es, como ya les dije, el ir cubriendo las creencias locales con las creencias que quieren imponer. Entonces, se festejaba durante el mes completo de agosto a los difuntos niños y durante septiembre los adultos. Se dan cuenta, tampoco tenía nada que ver con la fecha. Entonces, ¿qué pasó? Al imponer la religión católica se adaptaron estas dos fechas al 1 y 2 de noviembre. Por eso es que en México nos enseñan que un día es para los adultos y otro día es para los difuntos niños. Pero esa fue la adaptación del sincretismo católico al prehispánico. Ahorita ya dimos como que una vuelta al mundo entero, ¿verdad? Todo el mundo ya celebraba la muerte. Y gracias a la participación de la Iglesia Católica, pues todos se unieron en un mismo día, ¿verdad? Porque todos celebraban la muerte en, como ya vimos, diferentes meses. Pero después todo se unió en una misma fecha a celebrar la muerte. Dices, todo el mundo ya celebra la muerte, pues ¿por qué no consagrar la festividad al dios de la muerte? Es decir, Satanás. Entonces, por lo tanto, el 31 de octubre se establece como el cumpleaños de Satanás a nivel mundial. Entonces es el día en que se le celebra en todo el mundo. De hecho, incluso hasta antes de este día, en muchos países, muchos satanistas ya estaban en oraciones y ayuno. De Para hecho, estar publiqué en preparados. Facebook una por si la ven. De una ex sacerdotisa satánica. Ujú. Entonces el día pues, se aprovechan y en esta fecha se pierden muchos bebés y secuestran niños, todo eso porque los utilizan para sus rituales, donde son sacrificados. Cuando yo ocupé esta imagen, cuando yo ocupé esta imagen, no me di cuenta de que era, de hecho, no, o sea, tiene muchos líderes políticos aquí. Enséñale dónde está. El segundo de arriba. Aquí está Obama, Bill Ahí Clinton. atrás, por ahí anda el Papa. Ay, no es cierto. ahí anda Por ahí anda el Papa Clinton. Pancho. En fin, yo ocupé esta imagen como mera ilustración porque es la que me encontré. No es con una intención, ni me interesa señalar a nadie porque no me consta, ¿no? Nada más es como una ilustración. ¿Por qué? Porque esos son los rituales que se hacen en este tiempo. Juan, sé que te encontraste. ¿Qué es lo que me encontré? O sea,
O sea, todos son personas públicas, Ajá. o sea, pero no vamos a identificarlos porque... ¿Cuándo se estableció Porque se está esa ¿De fecha? alguien el que está atrás? ¿El de ¿Dedos alguien? de quién? ¿Se ¿Quién parecen? sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuándo se estableció esa fecha? El 31 de ¿Cuándo? Eso ya fue algo como secreto. O sea, no hay una fecha como tal. De repente ya cuando repente ya se empezaba a decía, ver ¿no? testimonios y todo eso ya de satanistas, pues ya se empezó a dar a conocer. Y sobre todo ahorita en estas fechas, bueno, más bien no en estas fechas, en esta fecha, como que ahorita es cuando hay el mayor movimiento allí en Catemaco, porque ya saben que en Catemaco es la capital mundial del satanismo. Entonces vienen satanistas de todo el mundo a celebrar esta fecha a Catemaco. En su cuevita. Y ahí están bien felices matando niños, ¿no? Niños, muchachas, gallinas, chivos y no sé qué tanto más, ¿no? Pero el caso es de que ya se celebra eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en un sentir. Y los que se dicen, no, yo adoro a Dios, ¿no? Pero este día, pues, ¿qué tiene de malo? Pues me disfrazo de demonio. Pues estamos en una cadena de oración mundial por el diablo. Dice, no pasa nada. Pero te estás haciendo uno con todo eso. Estás participando de todo ese ritualismo. Pero en fin, dicen que no pasa nada. Entonces la gran pregunta, ¿el cristiano puede participar de las tradiciones? Contestaron muy rápido, pero... bueno. Ajá. Porque dije de las tradiciones, en general. Ajá. Dice Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Mucho contexto, ¿no? Para explicar. Entonces el problema aquí no era que Jesús comiera con manos sucias, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Que la tradición decía que para ser santo en tu comer tienes que lavarte muchas veces. El otro texto nos aclara que eran 7, esas muchas eran 7 veces. Y a todo, ¿no? Los lechos 7 veces, los vasos, los platos 7 veces. Entonces le decían a Jesús, pues, ¿por qué tus discípulos no comen con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas. Empezando, o sea, ¿qué se hacen ellos? Según se están limpiando, pero pues, ¿qué limpian? Limpian nada más así, ¿no? Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Si se dan cuenta, aquí está el punto medular del por qué Jesús no les enseñó a sus discípulos. El punto clave es que estaban invalidando el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene nada de malo lavarse. Lo malo es creer que por el agüita y el jabón te hace santo, lo cual menosprecia el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, eso era lo que invalidaba el mandamiento de Dios. Entonces, eso es lo que a Jesús no le pareció. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, un mandamiento, ustedes saben que hay mandamientos más importantes que otros, ¿no? Y en cuanto al prójimo se trata, primero son los papás. Y por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Entonces le dicen, si una persona quiere ayudar a su papá, los fariseos le decían, no, porque primero es tu ofrenda.
Primero es Dios. Primero es Dios, ¿verdad? Primero tu ofrenda. Y por eso decían, no, pues es corbán, ¿no? Que quiere decir mi ofrenda a Dios. Con todo aquello con lo que te pudiera ayudar, pues es lo de mi ofrenda, entonces no tengo con qué ayudarte. Entonces ahí le está diciendo hipócritas, ¿no? O sea, porque lo quieren para ellos. Pero ¿para qué era el dinero que se recogía? Para que también hubiera alimento en mi casa, decía, ¿no? Entonces, lo ideal era que primero ayudaran a su papá, a su mamá, en la necesidad, y ya después vieran si podían ofrendar. Porque, por ejemplo, si un día no diezmas, pues de todos modos los demás van a diezmar, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque estás ayudando a tu papá. Porque si tu papá no tiene para comer y tú no le ayudas, ¿quién le ayuda? Pues hay Dios que le ayude, ¿no? No, pues Dios te pone aquí a veces para que ayudes. Entonces ahí se invalidaba el mandamiento de Dios. ¿Qué pasaje es? ¿Mm? ¿Qué pasaje es? Es Marcos 7, del 1 al 13. Es lo que leímos ahorita. ¿Jesús participó de tradiciones entonces? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Aquí dice en Juan 10:22 que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esta celebración de la dedicación es una celebración que Dios no mandó. ¿Saben cuándo se celebra esta fiesta? ¿Mm? De septiembre y octubre, la última semana de septiembre. ¿La fiesta de la dedicación? Bueno, ha habido muchos cambios en el calendario, pero esta fiesta se empezó a celebrar el 24 de diciembre. Era cuando terminaron. Obviamente no estaba celebrando Navidad, ¿verdad? Porque no era su cumpleaños. Voy a celebrar mi cumple. No, ¿verdad? O sea, curiosamente era el mismo día que ahora se celebra Navidad. Entonces, cuando dice que Jesús estaba en el pórtico de Salomón, o sea, está dándonos a entender que estaba ahí, porque ahí en el pórtico de Salomón ahí se celebraba la dedicación, porque era la dedicación del templo. Entonces él estaba ahí, o sea, está diciendo, la fiesta él estaba ahí. Y esta fiesta era una tradición que Dios no mandó. ¿De dónde procedió esta fiesta? Fue cuando abrieron el templo, ¿no? ¿Abrieron? De cuando empezaron a... ¿Cómo se inauguró? Ajá, de cuando empezaron a hacer como, cuando llevaron el arca, no. ¿No? Esto pasó en el periodo intertestamentario donde Dios no habló. Hubo una rebelión. Entonces había un de esos guerrilleros que se llamaba Antíoco. Le conocían como el loco, Antíoco el loco. Él empezó a querer gobernar a los judíos y pues por una parte lo logró. Entonces se apropió del templo y empezó a meter ahí sus figuras idolátricas. Y entonces hizo una abominación que fue sacrificar un cerdo dentro del templo. Entonces, pues que era, muchos piensan que ahí se cumple lo del profeta Daniel, ¿verdad? La abominación desoladora. Que también es alusión a lo que vendrá con el anticristo, pero ese es otro rollo. Entonces, cuando viene sucede esto, pues empieza a haber una rebelión, porque dice, no, ¿cómo es posible? Y se levanta un guerrillero más, pero judío, llamado Judas. Pero no Judas Iscariote, ¿verdad? Judas, llamado el Macabeo, Judas Macabeo. Él entonces organiza una revolución y logran su independencia. Entonces lo primero que hace al lograr la independencia es tirar todo su montón de figuras idolátricas y rededicar el templo a Dios. Y ahí se celebra la fiesta de la dedicación. Entonces era algo que Dios nunca mandó. Sin embargo, Dios tampoco rechazó. ¿Por qué? Porque no tenía nada de malo. Entonces aquí está el punto crucial para discernir qué tradiciones podemos y qué tradiciones no podemos celebrar. Porque hay quienes son muy tajantes en decir ninguna tradición es buena, cuando tampoco es así. Las tradiciones que no debemos seguir son, como ya vimos en la de ahorita, cuando están en contra, cuando están invalidando el mandamiento de Dios. Esas son las que no debemos seguir. Ya saben que hay quien dice que todos son paganeses, ¿no? ¿Dios usa cosas paganas?
Sí. Ay, de repente muchos están, caray, ¿no? ¿Cómo? Dios usando Permite. cosas paganas. ¿De qué es esa imagen? De la cena circuncisión, ¿no? Ajá. Es una circuncisión. ¿La circuncisión es de Dios o es pagana? Era pagano. Era algo que se hacía de forma pagana. O sea, cuando Dios le dijo a Abraham que circuncidara a él, a todo su linaje, entonces Abraham no le dijo, ¿qué es circuncidar? No, Él ya sabía, era una práctica que ya existía. O sea, era una práctica pagana. Nada más que los paganos lo usaban como una señal de madurez, no era a los 8 días de nacido, era algo que se hacía a los 11, 12 años, cuando ya como para... Y también incluso se circuncidaban a las mujeres, porque también hacían un pequeño corte. Entonces, era algo que ya se usaba, pero obviamente Dios lo utilizó para dar otra enseñanza, de otro sentido. Entonces la circuncisión era algo pagano, pero que Dios lo utilizó. El diezmo es lo mismo. El diezmo era algo que ya estaba antes de la ley y Dios lo utilizó para bien. Es decir, si, como ya lo vimos una vez con Abraham, Abraham dio los diezmos del botín. Entonces, ¿por qué lo quiso dar a Abraham? Si no había indicación, no había nada. Porque él dijo, ¿no? Si todos los demás le dan a su Dios el diezmo, ¿por qué yo no le voy a dar a mi Dios? Como recuerden que en ese contexto era un agradecimiento por la victoria en la guerra. Entonces, por eso lo quiso dar. Pero el diezmo ya estaba. Y la gracia, curiosamente, el término gracia, el concepto de la gracia, era algo que desarrolló el César. Por eso es que cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, él dijo, es costumbre que la gracia del César libere a una persona injustamente, esa es la gracia. ¿Y a quién quieren que suelta? ¿Jesús o Barrabás? Barrabás. ¡Ay, traidores! Así eligió el pueblo, ¿verdad? Entonces, esa era la gracia. Era un favor inmerecido que el César le daba a un prisionero. Y Pablo usó mucho el término de la gracia porque ya lo conocían. Entonces fue un concepto nada más, para dar a entender el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Que era por gracia. Entonces, ¿podemos participar del Halloween? No. Qué bueno que lo tienen claro. El año pasado todos El año pasado nadie decía nada, ¿verdad? Formar parte de la celebración se contrapone contra la voluntad de Dios. ¿Será o no será? Sí. Dice 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podemos beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Dios? Entonces hay una advertencia bien fuerte, ¿no? ¿Por qué? 1 Corintios 10:20. ¿Por qué no podemos participar de lo que se sacrifica a los demonios y al mismo tiempo participar de lo que se ofrenda a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es lo que se ofrenda a Dios en cuanto a comida? Caray, eso no me la sabía. Pues no participan de la cena del Señor. No se santifican los ingredientes, ¿no? El pan, el vino, se consagran. Entonces, una vez les comentaba, ¿qué pasa si alguien come indignamente del pan de la cena? Juicio para sí. Come juicio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si dejamos el pancito ahí? Alguien llega después del culto, dice, hay un pancito, llega y se lo come. ¿Comió juicio? ¿Por qué no se estaba consagrado a Dios? Porque no participó del hecho. Consagración, ¿no? ¿Sí? Pero si después le dicen, oye, eso estaba consagrado a Dios. Como ahí en la congregación, ¿no? Que una vez pasó que se metió un perro y se comió el pan de la cena. El pancito de la cena. Entonces, pobrecito perro, acarreó juicio sobre sí. Y mucho juicio, ¿no? Porque se comió el pancito consagrado. Entonces, ¿qué es realmente lo que Dios quiere enseñarnos? Si tú participas de la copa del Señor, como dice ahí, estás participando ¿de qué? De esa comunión, del hecho de la consagración. Por lo tanto, tiene que aplicar igual cuando hablamos de lo
ofrecido a los demonios. Ajá. ¿Podemos comer pan de muerto? Sí. Es pan. ¿Es pan? Mientras no participemos en la consagración de la ofrenda y esas cosas. En la panadería y no ponemos la ofrenda. Pienso que sí. Entonces ahí vamos a aclarar este punto. Ajá. Ajá. Pero tengan la mente abierta, porque ya les dije que por predicar esto me corrieron de varias iglesias. Por eso yo cuando les entro a este punto, porque muchos tienen conflicto aquí, tengan en cuenta que todo lo que estamos viendo es la Biblia. No es mi opinión, no es mi sentir, no es lo que yo creo o yo quiero. Es lo que la Biblia dice. Cuando acaba el Evangelio de Juan, Juan dice algo bien importante. Dice, hay muchas cosas que Jesús dijo y que enseñó. Si todas se escribieran en libros, la tierra se llenaría de libros. ¿Qué nos da a entender esto? Que lo que está en la Biblia es porque está selecto, porque es importante considerarlo. Y ese tema que aplica al pan de muertos sí está tratado en la Biblia. ¿Por qué? Porque hablamos de algo sacrificado. No se hablaba aquí de pan, se hablaba de carne consagrada y ofrecida. Pero para el caso es lo mismo, ¿verdad? Entonces por eso es que yo aquí me voy a dar el tiempo de ir despacito. ¿Para qué? Para que les quede claro y vean que no es mi opinión. Yo no quiero enseñarles a que piensen como yo, sino que vean lo que Dios reveló en su palabra. Y aquí está hablando, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué tiene que ver eso de que el Señor es la tierra y su plenitud con la carne? Se quiere dar a entender que obviamente la carne también es de Dios, ¿no? Porque del Señor es toda la plenitud. ¿Plenitud qué es? Todo lo que hay sobre la tierra. Si algún incrédulo os invita y quieren ir, o sea, ahí está oportunidad, y si quieren ustedes ir, de todo lo que se os ponga delante coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de que estaba sacrificada? ¿No? No comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y aclaran, bueno, entonces yo no era consciente, porque yo no era consciente. No, fíjense cómo bien dice aquí, la conciencia, en el versículo 29, digo, no la tuya, sino la del otro. O sea, no es que tú seas o no seas consciente de que sí fue consagrado. Híjole, es que si me entero que fue consagrada, entonces ya soy culpable. No, aquí lo está dejando bien claro. No tu conciencia, la conciencia del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, ¿por qué yo de hacer algo por la conciencia que otro tenga? Y si yo con agradecimiento participo, aquí Pablo está diciendo que él participa de esos sacrificados, ¿por qué he de ser censurado? ¿Qué es censurado? Privado. Limitado, ¿no? Detente, ¿no? ¿Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, pues aquí está hablando ya una apertura a más cosas, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si está algo sacrificado, ¿a quién se lo sacrificaron? ¿Y qué son los ídolos? Nada. No son nada. Y seguimos todavía acá en Romanos 14:1. ¿Por qué? Porque hay gente que es más débil en la fe, ¿verdad? Y se basa más por lo que ve y lo que oye, y no por lo que Dios dice. Entonces dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, cuando está alguien débil, no es para que te pongas a pelear el que esto es así, y él te diga, no, no es, y tú, que sí es. No, pues eso no edifica. Porque uno cree que se ha de comer pan de muerto. Bueno, de todo, ¿verdad? Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. ¿Por qué se menospreciaría? Dicen ahí, pobrecito el niño espiritual, ¿no? O sea, no lo menosprecies, no lo hagas menos. Y el que no come, no juzgue al que come. Quiere decir, uy, pagano, mundano, fariseo incircunciso. No, ¿verdad? No lo juzgues. O sea, fíjense, hasta las palabras están bien escogidas en cada uno de los casos.
El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así es. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Qué es un criado ajeno? Alguien que está sirviendo a alguien que no eres tú. O sea, entonces, ¿tú con qué derecho, no? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Que si nos reunimos el miércoles, que si el domingo, que si el sábado. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Si no, yo guardo el sábado, para el Señor lo guarda, ¿no? Y el que no hace caso del día, pues para el Señor no lo hace caso. Porque puede decir, bueno, yo tengo esa libertad y lo leo todos los días. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces todo es para Dios. Ajá. No contaminarse, según él. Sí, entonces hay ese respeto, ¿verdad? Así es. Pero continúa. Dice en el versículo 14, yo sé, aquí habla de un conocimiento, ¿se dan cuenta? El yo sé no es el yo creo o yo pienso, habla de yo tengo un conocimiento, yo sé. ¿Qué es lo que sé? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Obviamente es lo que comes, nada en sí mismo es inmundo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él sí lo es. Ajá. Entonces, si piensas que aquel dice que el pan de muerto es inmundo, para él sí lo es. Y si él come, para él sí le es pecado. Pero si tú tienes la convicción de que para ti no es pecado. Volvemos a lo que hablamos en la clase de hace rato, que es pecado de conciencia. Ajá, para él no es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Por eso Pablo decía en el otro texto, si para el otro te dice, no comas, por motivos de la conciencia de él. Porque lo haces caer, ¿sabes? Porque lo haces ver como si le estuvieras retando. Entonces mejor no comas. Si quieres comer y tus hermanos de la congregación dicen que eso es pecado, pues come cuando estés solo en casa, ¿verdad? Para no hacerle caer. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y eso es bien triste, porque muchos por causa del pancito de muerto destruyen la obra de Dios. No, que eso es del diablo, que no, que te vas a perder en el infierno, te vas a retorcer como el cochino pecador que eres. Joder. Sí, el Iscariote. Entonces, ¿eso en qué edificó? Lo único que lograste es que esa persona, entonces, está loco y no lo te vuelve a escuchar. Y que mira que el amor de Cristo, ¡ay, cállate! ¿Qué me vienes a decir del amor de Cristo si andas con tus religiosidades? Ajá, entonces por eso hay que tener mucho cuidado de estas palabras, porque dice, porque Cristo también murió por ellos, y nosotros echamos a perder esa oportunidad por pelear por un mugroso pan, ¿verdad? Un pan sabroso. Ya me perdí. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Esto no es duda, no es sugerencia, es una afirmación. Todas las cosas a la verdad, y aquí cuando dice a la verdad está hablando del amén, o sea, las cosas amén, son limpias. Así le dice Jesús en Marcos 7, ¿no? Hablando de lo que entraba, todo era líquido, de lo que salía de la mano. Exactamente. Son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces lo malo que es, si no comes, no es porque sea mala la comida, sino porque es malo hacerle tropezar. Eso sí es malo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? O sea, ¿tú tienes esa creencia de que el pan de muerto no te hace nada malo? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Bienaventurado quién? El que está seguro del por qué hace las cosas.
Pero el que duda sobre lo que come, ¿qué le pasa? Es condenado porque no lo hace con fe. El que dice, híjole, pues es que pues el pastor come pan, pues a lo mejor no es tan malo, y comes, pues a lo mejor, pero no, como no lo haces con fe, sí te es pecado, porque no lo haces convencido. Si tienes esa duda como que, y si se equivocó, y si no, pues mejor no comas, y se acabó el problema. Yo ya estaba preocupada, hermano, porque yo ya comí pan de muerto. Ah, pues quitas esa carga, hermano. No, pero ya vi que no. Ajá. Pero yo no Su sabía. carga debería de ser que se lo fue a comer allá y no lo trajo aquí. Ah, no. Entonces fíjense que... Ay, ya pequé. Es de todo lo que señala aquí que es pecado, ¿qué es? Todo lo que no proviene de fe. Cualquier cosa que tú hagas, si no lo haces convencido de que estás haciéndolo para Dios, es obviamente ya estás pecando, porque no lo haces con la convicción. No quiere decir que tengas convicción para lo malo y ya por eso no es pecado, no. Otra cosa es cuando Dios dice esto es malo y es malo. Ah, eso es otra cosa. No quiere decir que si yo tengo fe, bueno, me voy a disfrazar. Sí. No, obviamente eso se llama hacerse pata. Por ejemplo, la carne, cuando dicen que es vigilia, yo siempre he comido carne. Y mi esposo, él siempre decía, ahorita ya no, decía, no, es que es vigilia. Y yo le decía es vigilia para cuando no tengo que comer. Para mí no es vigilia. No, y yo pues, comía y yo digo, no, pues tengo... Pues si tengo, pues... ¿Cómo? Pues sí, ¿no? Y él sí, aunque yo hacía carne, él siempre me decía, hazme otra cosa, hazme pescado, hazme otra cosa, aunque sea frijoles. Porque mi suegra era muy arraigada a eso. Y yo no. Sí, entonces, pues no, como la conciencia de cada quien, ¿no? Y estoy tratando de poner todos los textos que hablan del tema para que no quede dudas. Aquí tenemos presente lo que nos habló ahorita el hermano, con Marcos 7:14, si llamando hacia toda la multitud les dijo, oídme todos y entender. Esto ya es como que un reclamo, es como diciendo, abran su mente y consideren esto que estoy diciendo y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, hablando materialmente, físicamente, ¿no? Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la palabra. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Aquí dice que algunas cosas, no, dice todo. Lo que puede entrar al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y termina ¿dónde? En el caño, ¿verdad? Termina en la letrina. Esto decía, aquí lo está aclarando la Biblia, no yo. ¿Esto decía qué? Haciendo limpios todos los alimentos. Haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, las fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, las maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, todas esas maldades de dentro salen y eso sí contamina. ¿De qué te sirve guardarte del pancito si andas en alguna de esas? O sea, es algo hipócrita, ¿no? No tendría ningún sentido. O sea, ¿qué culpa tiene el pan? Mejor no lo comemos. Entonces aquí es lo importante, miren. No es lo mismo participar de lo consagrado que participar de la consagración. Porque cuando la ley, porque muchos dirán, es que la ley dice que no comas de lo consagrado. Sí, pero habla de la consagración, porque en el contexto en el que se escribió es cuando iban al templo, así como nosotros celebramos la cena del Señor y participamos de esa consagración comiendo, así cuando se iban a los templos paganos, se hacían lo sacrificado, ahí lo ofrecían hacia el ídolo, y ahora, si quieres que este sacrificio te incluya, éntrale, y tu probadita, tu taquito, ¿no? ¿Por qué? Porque te hacías parte del ritual. Que yo quiero que la diosa fulana me bendiga, pues éntrale. Tienes que participar de lo que se sacrificó. Muchos toda la sangre la derramaban en una copa, y la sangre, ahora, éntrale. Y todos de la sangre del animalito. Por eso decían, ni bebas sangre, ni comas de lo sacrificado.
pero hablaba de la consagración, de estar ahí en esa participación. De hecho, ahorita dicen, bueno, estaba investigando en internet, dicen que lo hacen con los niños que matan el 31 de octubre. Los matan y que se toman la sangre. Sí. Entonces se lo están ofrendando a Satanás. Entonces, esa consagración, tú no sabes luego ni ya fue consagrado o no. Ahí decía lo que leímos antes, de que mucho se consagra en la carnicería, ¿verdad? Pero tú dices, ay, ¿qué tal si ya lo consagraron? Si tú vas a la tienda, no sabes si ahí dentro de la tienda tienes su altarcito. No tienes su altarcito a la muerte o algún otro ídolo. Todo lo que está en la tienda está consagrado a ese ídolo. ¿Por qué? Porque la tienda está encomendada a eso. Entonces no comprarías en ningún Entonces lugar. no comprarías ni ahí ni en ningún otro lugar. Pues tú puedes comprar lo que sea. ¿Por qué? Porque pues del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿qué importa? Entonces decía, bueno, el pan, les decía en la otra iglesia donde fui, preocúpense que de veras fuera pan de muerto, pero es pan de harina. O sea, malo que fuera de muerto. Ahí sí, ¿no? Allá donde iba yo, en la otra iglesia, no comprábamos Coca-Cola. Porque dicen que los de Coca hicieron un pacto. Ritual, un pacto. Y Coca-Cola no comprábamos. Sí, se aplica de la misma manera, ¿no? Y ya todo está igual. El punto por lo que muchos no participamos de la Coca-Cola es por lo asqueroso que es el refresco como tal. Sí, además yo a por mí todo me el da daño asco, que nos yo hace, no ¿no? lo como. Pues bueno, dice, Dios no quiere que participemos del rito, pero la consagración una vez realizada no tiene valor alguno, ya que los ídolos pues, no son nada. Entonces no tiene ningún valor lo consagrado. Entonces no importa si alguien ya lo puso en su ofrendita, ya lo puso, ya no importa. ¿Por qué? ¿Por qué no participé de eso? Porque es pan, pues es pan. Pero está sacrificando tu ídolo, pues eso no es nada. Es una figurita, no dice la palabra que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Que se ofrendó a los demonios como leímos antes, sí, pero yo no participé de la consagración. Yo no participé de la mesa de los demonios. Yo no estoy participando de esa mesa. Si me como de eso es porque ya dicen que lo consagran, pero pues a mí qué, pueden decir lo que quieran, ¿no? Me lo como, no pasa nada. No pasa nada. Porque obviamente es también con la convicción con la que uno lo hace. ¿Por qué Dios no quiere que participes de los rituales? Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres saber qué tiene alguien en su corazón? Pues escúchalo. No sabes de qué cosas te habla. O lee su Facebook. ¿Verdad? De la abundancia del corazón habla tu Facebook. Si tú oyes que siempre te está hablando de, por ejemplo, de su escuela, ¿qué tiene en su corazón? Pues su carrera, su futuro. Entonces, si todo el tiempo te está hablando de Dios, pues ¿qué hay en su corazón? Pues Dios. Si todo el tiempo te está hablando de sus demonios, pues de que tiene puros demonios, ¿no? Entonces, o sea, tú te das cuenta como que hay por lo que habla. Pero recuerden que no siempre hablamos por la boca, ¿se acuerdan? También hablamos por los actos. Habla con todo su ser, tú hablas mucho, o sea, incluso cuando dicen, cuando tú haces ciertas cosas, eso habla de ti, ¿verdad? Por ejemplo, si uno ves a una parejita de novios que no conoces, van en la calle, y ves al chavo que le está gritando y le está golpeando, pues eso habla de él, ¿no? Cómo es como persona, y no te tuvo que contar. La chava te va a decir, ay, es que me pega y es así. No, pues lo estás viendo. Eso habla de eso. Ajá. O si por ejemplo ves a alguien que es mal hablado, es mentiroso y es así, busca transarse a la gente, y el domingo te lo encuentras en la iglesia ahí levantando las manos y te dice, es que soy bien consagrado a Dios. ¿Qué tiene más peso? ¿Esas palabras o lo que tú viste? El testimonio, no el testirrollo. El testimonio, no el testirrollo. Entonces, por esa razón es que es más importante lo que haces. Y ahí aplica el ritual, estar dentro del rito. ¿De qué es esta imagen? Del bautismo de Jesús. Ajá. ¿Y por qué te bautizas tú? ¿Por qué te bautizaste? ¿Para que descendiera la palomita igual que Jesús? ¿La palomita buena onda? Para hablar con tus hechos que has muerto al pecado y resucitado a vida con Jesús. Testimonio público. Exacto. Un paso de fe, ¿no?
O sea, tú no tienes que contarle, oiga hermana, mire, ya me arrepentí, hermano, ya me arrepentí, hermano. No, tú haces ese acto público y a todo el mundo le estás diciendo con un acto tu fe. Estás diciendo, mírenme cómo me morí al pecado. Y cuando sales del agua, nací de nuevo como Cristo porque confío en que Él resucitará. Lo que estás hablando sin palabras. Entonces, eso es lo mismo que hablamos con los rituales. Ajá. Tú puedes decir que tú no crees en los demonios, ¿verdad? Tú no, yo soy de luz, yo soy hijo de luz, ¿verdad? Llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en la noche te veo con tu calaverita. Como que no. En tu casa maldiciendo y haciendo cosas, o sea. Como que no habría coherencia, es un ¿no? falso testimonio. Ajá. Entonces, ¿qué puede más? ¿Lo que tú dijiste o lo que tú hiciste? Ajá. Entonces, por eso hay que cuidar con esos testimonios que damos con las obras. Es como los cristianos de domingo que en la iglesia bien consagrados y no, es que Dios es amor, todo es amor y todo, y después te encuentras a la familia, a la esposa toda golpeada con el ojo morado, ¿no? Pues no, andaba de borracho y me tocó, ¿no? Ajá. Sí, pero es que yo me lo busqué, dicen. ¿Cuál es la conclusión? Tengo libertad para participar de cualquier tradición siempre y cuando no me haga negar mi fe en cualquier aspecto, ya que eso me haría hipócrita. Con yojo. Si lo quieren más claro, yo no sé sus vidas, yo no sé. Pero si celebran Halloween, no se digan que son cristianos. ¿Por qué? Porque sería una hipocresía. Porque no pueden hablar de todos los principios que Jesús ha hablado, de la luz, de no participar de los demonios, de todo lo que dicen que Jesús habla, y participar de una celebración que no necesitas mucho discernimiento para darte cuenta de lo que está anunciando, independientemente de que ya estudiamos todo el trasfondo. Ajá. Entonces, el quien participa, pues eso se convierte, ¿verdad? Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el ¿uso de qué? De la palabra. Ajá. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se haga, ejerciten el discernimiento, porque es un músculo espiritual. Mientras más lo usan, más se ejercita. Hebreos 5:14. Por eso es que muchas veces alguien te puede preguntar, ¿esto es bueno o es malo? Y tú te quedas, híjole, quién sabe, ¿no? Pero si tú estás así ejercitando, analizando, buscándote qué dice Dios al respecto, entonces vas a alcanzar madurez. ¿Por qué? Porque estás ejercitado en el discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Separar el bien y el mal, ¿no? Ajá, poderse identificar, esto está acá y esto está allá. Esto es bueno, esto no es bueno. Pero a través del uso. Y eso es nuestra responsabilidad de cada quien, que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal. Obviamente tienes que estudiar qué es lo que Dios dice que es bien, qué es lo que Dios dice que es mal.